Hola a todos, estás escuchando el podcast de Evento Plus. Yo soy Andrea Bouzas, estamos grabando en Doctora House y hoy tratamos un tema que es algo tabú, igual que en cualquier otro sector, pero hablamos hoy del tema de la salud mental. Y bueno, al final estamos tratando un sector en el que estamos continuamente con ansiedad, con estrés y por eso queremos hablar sobre ello con una persona que ha vivido este problema de salud mental en sus propias carnes, que es el caso de Javier Robredo, consejero de Inwasser Beyond Communication. Muchas gracias por participar hoy, Javier. Gracias a vosotros por invitarme, hombre. Sí, sí, yo creo que es un tema importante y me encanta hablar de ello con vosotras, ¿vale? Y también contamos hoy con Mariela Feliz, psicóloga, que nos ayudará a entender un poco estos problemas de salud mental. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy ilusionada porque es la primera vez que hago un podcast, que salgo en un podcast, o sea que muy guay. Bueno, pues genial y además para tratar un tema de salud mental como el que Claro vamos que a sí. hablar hoy. Pues mira, Mariela, empezamos contigo. Queremos, para entender un poco el tema de la salud mental y sobre todo aplicada al sector de eventos, uno de los problemas que más sufrimos en nuestro sector es el tema del burnout laboral. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste el burnout? Pues mira, para explicarlo de una manera súper sencilla y clara, es cuando tu cuerpo y tu mente dicen ya no puedo más. O sea, es más que cansancio, más que estrés, es agotamiento extremo que realmente te paraliza, incluso influye en tu concentración, en tu memoria. O sea, realmente es una cosa como es estar corriendo en una maratón y de repente como tus piernas dejan de funcionar, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco así. ¿Y qué otros problemas de salud mental pueden causar el estrés, la ansiedad, que son realmente situaciones y problemas que la gente de nuestro sector, del sector de eventos, pues sufre prácticamente su día a día? Claro, pues mira, de manera prolongada, si esto se mantiene en el tiempo, realmente, bueno, muy común es, por ejemplo, trastornos en el sueño, el no dormir bien, y si se mantiene con el tiempo, esto puede llegar a tener problemas graves, o sea, cuadros graves de ansiedad y de depresión. Es muy común que si no se trata, por ejemplo, el burnout laboral, puedas caer en un cuadro así y ya ahí pues se necesita pues la ayuda de o de un psiquiatra, ¿no? De psiquiatría. Javier, cuéntanos un poco sobre tu caso, porque tú has sufrido burnout laboral. ¿En qué momento te diste cuenta, bueno, si nos puedes contar un poco cómo todo esto empezó y en qué momento te diste cuenta de que algo no iba bien? Estamos hablando del año 2009-2010. Yo formaba parte de una empresa pequeña de eventos que, bueno, pues luchábamos por conseguir posicionarnos en el mercado, no solo en España, sino en Europa. Y bueno, pues teníamos esa pasión, esa ambición y, bueno, pues esa prisa o esa intensidad, ¿no? Sí que es cierto que en todos los sectores hay burnout, cualquier cosa que haces entregando el alma, la vida, el horario y todo eso, bueno, pues te puede generar eso, ¿no? Pero en un sector como el nuestro, el sector de los eventos, en el que, bueno, pues tienes que generar una serie de energías positivas para transmitirlas no solo al cliente cuando le presentas la propuesta, sino al equipo cuando estás preparándola y luego, lógicamente, a la audiencia o al cliente el día del evento o de la serie de eventos, pues se hace, si cabe, pues más intenso esta capacidad de estrés o de responsabilidad. Suelo decir yo que en esta historia a la que nos dedicamos, maravillosa historia, pues la gente nos mira como al comandante del avión cuando hay turbulencias, ¿no? He tenido consejeros delegados de empresas llorándome en el hombro diciendo que no se atrevían a salir por el miedo escénico. Es decir, al final los eventos tienen una característica, igual me estoy adelantando o estoy saltándome el orden de las preguntas, en las que como necesitamos gestionar emociones desde la concepción o la consecución o el intentar captar el cliente o el proyecto hasta el post-evento, ¿no? Y entonces, claro, esas emociones nosotros tenemos que transformarlas en positivo. Y los responsables de eventos, bueno, toda la gente implicada en el sector de los eventos, porque yo creo que sí que es cierto que esto es un oficio como muy vocacional y yo no conozco mucha gente que lleve mucho tiempo, que no sea un apasionado de lo que hace y eso se transmite en lo que haces, pero esa pasión hay que controlarla, ¿no? Es decir, eso de te amo con locura, no, no me ames con locura, ámame mejor, ¿no? Pues
la pasión te puede llevar un poco a un exceso, ¿no? Tienes que controlar esa pasión. Entonces, el concepto control y el concepto pasión son un poco opuestos, ¿no? Entonces, desde ahí sí que es cierto que en unos años pues hicimos un gran esfuerzo y nos iba muy bien y digamos que íbamos consiguiendo metas y cada vez queríamos más y conseguíamos clientes más potentes, proyectos más complicados. Y yo, por mi forma de ser, que también hay factores exógenos y factores endógenos. Yo, luego, analizando mi vida y mi historial y mi forma de ser, sí me da cuenta que quizá, sin yo saberlo, sí era vulnerable a este tipo de cosas. Yo pensaba que un tío de Bilbao como yo, energético y poderoso y fuerte, un Superman como yo, no le iba a pasar eso, que el estrés, la ansiedad, el burnout es cosa de flojos, no, le pasa a cualquiera, ¿no? Y el tema es, ¿cuándo te diste cuenta? Yo no me di cuenta. Yo lo iba asumiendo ese estrés, esos viajes cada vez mayores, esos tiempos cada vez más reducidos de respuesta, y yo podía con todo. Es decir, yo y mi equipo y todo el mundo podíamos con todo, y venga, para adelante, a correr, a correr. Y desgraciadamente no tuve ese momento, el otro día hablando con Mariela, ¿no? No tuve ese momento para parar y decir, espera un poco, espera a ver qué, no, porque tú forma parte de lo tuyo y tienes tanta pasión y te gusta tanto lo que haces y has conseguido un logro y has conseguido un éxito y empiezas a correr demasiado. Y yo creo que al final acabas o descarrilando o si corres demasiado y no paras nunca, acabas descarrilando. Y eso me pasó a mí en el año 2010. ¿No? Llevamos 6 años con un proyecto de empresa maravilloso en el que éramos todos como una familia, los que quería, quiero y querré siempre. Y lo único que el estrés, circunstancias personales, pues me pasaron factura y yo no sabía. Estaba yendo a una velocidad que mi cuerpo o mi mente no era capaz de absorber. El éxito y mi propia vanidad estaba cegándome y no estaba haciendo caso a señales de mi cuerpo, pues como lo que decías, no dormía casi nada, pero estaba como en plena forma, no necesitaba casi dormir, se me ocurrían ideas de una manera, bueno, pues brillante, rápida, no sé qué, demasiado, ¿no? Me acuerdo que mi exmujer, que coincide que en aquella etapa, bueno, pues mi matrimonio no iba bien, aquello no ayudó, pero bueno, no es la causa de, ¿no? Pensaba que consumía cocaína, porque dice, no puedes, imposible que tengas tanta energía si vienes de... Y no consumía, o sea, no sé, era así de gilipollas, punto, ¿no? Y al final, pues el día menos pensado, mi cuerpo petó. Es decir, cuando yo pensaba, pues cogía a mis socios y a mis amigos y les dije, iros a tomar por saco porque yo solo veo por dónde tenemos que ir y yo veía a todo el mundo que iba como en el carril contrario de la autopista y pensaba que iban mal ellos, ¿no? Igual el que iba mal era yo, ¿no? Que no te das cuenta, ¿no? Y bueno, pues al final, bueno, pues tomé decisiones erróneas y de modos erróneos y estaba muy pagado de mí mismo, tenía mucha vanidad y estaba muy feliz con lo importante que me estaba haciendo y las cosas que estábamos haciendo y no me estaba cuenta que estaba teniendo un desequilibrio en mi escala de valores y en mi forma de relacionarme con los demás. Y cuando lo dejé todo, me marché para montar mi propio proyecto, un día de la noche a la mañana, que yo no sé qué día es, no te lo sé identificar, pero en septiembre del 2010, a finales de septiembre, un día se me fueron el otro día le contaba a Mariela, es como si se te funden los fusibles de la casa. Es una sensación, joder, yo estoy acostumbrado a explicar cosas y conceptos abstractos, pero no te sabría decir, es una cosa como que desapareces, te conviertes en una pelusa de estas de rodante del oeste, o sea, era incapaz de pensar, de ser capaz de hacer una llamada, de hacer nada, era una cosa terrible, ¿no? Y esto me pasó a finales de septiembre del 2010 y claro, un tío de Bilbao como yo decía, depresión yo, nada, esto es pues estoy un poco agobiado, pero mañana se me pasa. Mi ex, mi madre me decían, vete al psicólogo, que no, yo un psicólogo, uno de Bilbao, un psicólogo, eso es para otra gente floja y tal. Bueno, así varios meses. Y al cabo de 8 meses, 7 meses y medio, 8 meses, ya dije, pues igual sí tengo que ir, porque ya prácticamente no salía de la cama. Y efectivamente empecé un tratamiento de psiquiatría y de psicología a la vez. Sí me dijo el psiquiatra que las personas o la tipología de personas como la mía, que son siempre como muy positivas, muy energéticas, no sé qué, pues cuando se pegan el castañazo es desde mucho más arriba, ¿no? Es decir, como caer a la fosa de las Marianas desde el Everest o desde lo que nosotros pensamos que es el Everest, ¿no? Entonces yo me hice un Ícaro de libro. Se me fundieron las ceras de las plumas y caí para abajo, ¿no?
Y gracias a que después de esos 7 meses y medio, 8 meses, empecé a hacer lo que debía hacer, que es ir a un psicólogo, ir a un profesional y ir a un psiquiatra y empezar a tomar una medicación, en 3 meses, y no sé explicarlo porque no lo he comentado luego con psicólogos y con psiquiatras, porque lógicamente a partir de ahí me interesan muchísimo estos temas, ¿no? Y creo que es fundamental y además hay como un tabú para hablar de eso, ¿no? Aquí siempre se decía, ¿has ido al psicólogo? Pues no hay nadie al volante y ese tipo de chistes, ¿sabes? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa aquí, no? Pues me volvieron a encender los fusibles un 19 de septiembre del año 2011, me volvieron a conectar el fusible que se me había fundido. Al día siguiente empecé a llamar por teléfono. Hombre, todavía, lógicamente, llevaba un año prácticamente fuera del sector y me costó volver a arrancar y tal. Y bueno, pues digamos que me han quedado, lógicamente, tuve que volver a empezar poco a poco y tal, pero volví en mí. Y entonces no te sabría explicar. O sea, yo creo que el burnout, efectivamente, se me iba acumulando en forma de estrés, de ansiedad. Yo no era consciente, o por lo menos no le hacía caso. Y todo aquello, como bien decía Mariela, desencadenó en una depresión de libro, en un castañazo fundamental en el que mi cuerpo hizo puff, me desconectó. Y quedé desconectado hasta que me volvieron a encender los fusibles. No sé, lo he comentado así un poco, os lo he contado un poco en plan historieta, pero es así como lo viví. O sea, yo me sentía un personajillo, una pelusa, un ser que no tenía ni razonamiento ni capacidad para nada, era imposible. Y venía, ojo, y era feliz en mi trabajo, me encantaba lo que hacía, disfrutaba un montón, iba a toda velocidad. O sea, yo no fue, el burnout a veces, por lo menos en mi caso, no fue por un sufrimiento que no me gustaba mi trabajo, que no me iba bien o no, simplemente lo iba generando dentro o iba asumiendo cosas que, ¿sabes? No es tampoco que estaba sufriendo mucho, no, yo creo que no estaba atendiendo a las señales de mi cuerpo. Me interesa a nivel de la recuperación, ¿qué fue lo que más trabajasteis para que tú te dieses cuenta o fueses consciente realmente de lo que es? A ver, tú ya estabas mal, como nos has contado, pero ¿cómo tratas de entender lo que realmente te estaba pasando? ¿Entiendes lo que te ha pasado y consigues eso? Hasta que ese septiembre de 2011 que te das cuenta de que ya como por fin ves un poco la luz. ¿Cómo es todo ese proceso de recuperación? Bueno, el proceso de recuperación fue no lento, porque inmediatamente una vez que me funcionan los fusibles, pues empiezo a llamar y tal, pero yo por dentro o sea, necesitas un periodo de recuperación, en mi caso casi de duelo, ¿no? Y ese duelo dura lo que dura, no hay una ciencia exacta, ¿no? Porque sí que pasé por una etapa en el que en el momento en que volví yo de esa depresión, dije, jolín, la que he liado. Y todavía tuve una temporada como de negación. Yo negaba, digo, es imposible, ¿yo cómo voy a haber liado una de estas? O sea, ¿yo cómo voy a hacer esto con mi vida? Yo siempre he sido un profesional respetado y he trabajado para grandes empresas. Y bueno, pues al final vas asumiendo, y eso fue un trabajo que tuve que hacer desde la humildad y reconocer que nadie somos Superman, aunque yo me acercase bastante, pero es una broma, ¿eh? Y que nadie está exento de pasar por esto. Y me di cuenta de que la salud emocional y la salud mental es algo que, bueno, que ni yo mismo le había dado importancia jamás. Jamás pensaba que me iba a pasar a mí. Siempre lo veía en personas alicaídas o gente más débil de carácter o con profesiones un poco más rutinarias o cuya vida no era enriquecedora, no viajaban. No. Le puede pasar a cualquiera. Y este sector, que es maravilloso, mira, decían los romanos que el sexo es la compensación que te dan los dioses por tener que morir, ¿no? Yo creo que el burnout, el estrés y la ansiedad y la tensión esta maravillosa es el precio que pagamos los que nos dedicamos a los eventos por dedicarnos a algo tan maravilloso, divertido, enriquecedor. Y yo creo que eso es el precio que tienes que pagar. Ahora, hay que administrarlo, hay que saber que está ahí y ser consciente de ello, ¿no? Es un poco. No, incluso a la hora de conseguir clientes, claro, ahí hay una tensión porque tu empresa facture y porque tu empresa consiga proyectos y te enfrentas, joder, aquí en España hay unas empresas maravillosas de eventos. Entonces, la confianza que se requiere con un cliente para que te dé un evento en el que se la juega es muy importante. Entonces, conseguir un cliente cuesta mucho trabajo, cuesta mucho esfuerzo, mucha ilusión, hacer propuestas excelentes, convivir. Entonces, decía
una de las personas a las que más cariño tengo en el sector, aunque ahora se dedica a otras cosas como más nobles, entre comillas, no, es Ángel Núñez, que tenía una agencia que se llamaba Día D, uno de los tíos más inteligentes y brillantes que he conocido. En una de nuestras primeras reuniones en el Club para la Excelencia en Eventos, decía, hacer eventos es gestionar la frustración. Y es cierto, es decir, muchas veces le ponemos el alma, el corazón a cada propuesta, a cómo lo contamos, a cómo lo hacemos, y no vemos a veces cuando nos dicen que no, cuando no nos dejan hacerlo como nosotros queremos, pues tenemos que gestionar nuestra frustración y la de nuestros equipos. Y eso también pues te deja un pozo. También decían la parte de consecución, pero eso en cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa, la competencia es dura, en este caso hay empresas muy buenas, hay los clientes que realmente hacen eventos potentes, es difícil acceder a aquellos porque requiere que cojan una confianza contigo y se la jueguen contigo, entrar en esas ternas de los concursos o que te den la opción de presentar una propuesta, incluso luego desarrollando la propuesta. Entonces hablaba de un amigo, de un tío al que aprecio muchísimo, que se llama Ángel Núñez, que se dedicó durante muchos años a los eventos, tenía una agencia de eventos maravillosa en Madrid que se llamaba Día D. Ahora, bueno, es profesor del IES o de un montón de sitios de estos. Es un tío de los listos, que digo yo, ¿no? Un tío listo. Y en las primeras reuniones que yo me acuerdo, lo primero que me dijo en la primera reunión que yo entré en el Club para la Excelencia en Eventos, me gustó mucho una cosa que dijo que era hacer eventos es gestionar la frustración, ¿no? Y esa frustración viene dada porque tú pones el alma en vender ese proyecto o el alma en construirlo y luego o no te lo entregan o no te toca o se lo dan a un primo cuñado de una no sé qué, o bien no te dejan llevarlo a donde tú querrías llevarlo porque el consejero le da miedo. Entonces, esa frustración también es otro de los factores en el sentido que, claro, tienes que poner toda tu energía y a veces dices, y luego cómo consuelas, entre comillas, a tu equipo y cómo les dices, no pasa nada, gracias por el esfuerzo, la siguiente saldrá, ¿no? Eso era un poco... Pues precisamente eso era, bueno, creo que está bastante relacionado con mi siguiente pregunta. ¿Tú qué consideras o cuáles consideras que son los factores clave que hacen que el sector de los eventos sea un sector tan estresante y que realmente no eres tú el único caso que vemos dentro del sector de agotamiento laboral, de problemas como infartos, ansiedad, depresión? Aquí hay dos. Uno, lo que es el sector per se es la gestión de tiempos y dineros. Y es una gestión limitada de tiempos y dineros, ¿no? Es como la producción, como la televisión, como el cine, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces se suele decir, cuando tienes mucho dinero puedes hacerlo en menos tiempo y cuando tienes mucho tiempo puedes hacerlo con menos dinero. Normalmente, para cuando nos llega un proyecto tenemos poco tiempo o menos del que nos gustaría y menos tiempo, o sea, menos tiempo y menos dinero. Entonces, bueno, al final, algunas veces he comentado que si la medicina fuese la comunicación, ¿no? Los eventos serían la neurocirugía, porque tú tienes al paciente en la mesa de operaciones, que es el escenario, con los focos de la mesa de operaciones, que son los focos del evento, la familia, que son los clientes, los patrocinadores, los asistentes pendientes de lo que estás haciendo, y como le hagas un mal corte, como en el juego este de los años 80, que era Operación, que si le sacabas mal el bazo sonaba, pues es directo, ¿no? Entonces, que pase algo en directo hace que la tensión sea mucho mayor, porque si se cae la soprano encima del presidente o si el micro no funciona o si la pantalla tiene un blockout, no sé, es en directo. Entonces, toda esa tensión se refleja en la preparación y durante el evento. Y vives la tensión de los propios clientes que se la juegan contigo, de sus superiores, de los equipos, y todo eso lo tienes que manejar absorbiendo la energía negativa, las preocupaciones de los demás y transmitiendo energía positiva. Eres una esponja de lo negativo y un grifo de lo positivo para que todo aquello fluya, porque claro, necesitas una actitud buena, porque eso al final lo notan los asistentes a un evento. La energía que tú has puesto lo notan los asistentes, lo notan los clientes. Ojo, estoy hablando desde el punto de vista casi negativo, luego es maravilloso, claro. O sea, es una gozada trabajar en eventos. ¿Por qué? Porque en pocos sectores
de repente lo que tú has hecho, tú ves el resultado in situ y la gente te aplaude y te abraza y te adora y te quiere llevar a su casa y todas esas cosas porque gracias por todo. Y es maravilloso porque tú ves lo que haces, ¿no? Pero claro, toda esa responsabilidad pues te va minando un poco, ¿no? Es lo bueno y lo malo, ¿no? Es lo maravilloso, ¿no? Hay demasiada pasión o demasiada energía o demasiado entusiasmo. Y cuando hay algo que es demasiado o mucho, ahora, ¿cómo pones límites al entusiasmo, a la pasión, a hacer algo que te gusta? ¿No? Es complicado, pues hay que ponerlo. Precisamente esta Sí, devoción por el trabajo es lo que suele generar este agotamiento laboral fuera del sector. claro, depende, porque en el caso de Javier tiene la suerte de trabajar en lo que algo que le encanta. Me gustó mucho lo que dijo de amar pero sin la locura, ¿no? O sea, esto de amar pero en salud. En otros casos no tenemos esa suerte, ¿no? Hay mucha gente que no ama lo que hace, pero sí se presiona mucho y quiere hacer lo que sea que haga, sea lo que sea, aunque no le guste, excesivamente bien, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante justo lo que acaba de decir de los límites, porque creo que cuando estás haciendo algo que te gusta es aún peor, o sea, en el sentido de es un reto detectar cuándo parar, porque si yo amo algo, o sea, si no me gusta, puedo parar más a tiempo, ¿no? Pero si amo algo que estoy haciendo, eh, tengo que frenar, porque también tengo que decir, oye, ¿y cómo? Y he comido bien, y he dormido, y cómo estoy de ánimo, y cómo estoy con mi familia, ¿no? Cómo distribuye el tiempo. Entonces, esas cosas hay que estar como muy pendiente, sobre todo a eso, a los límites. Eh, entonces, cuando fuera, tanto en el sector como si hablamos de cualquier otro sector, desde tu punto de vista o desde el punto de vista más psicológico, ¿qué debemos tener en cuenta antes de llegar al punto de que nos dé un infarto o llegamos a un punto de depresión? O sea, ¿cómo podemos detectar que nosotros estamos pasando por un problema de burnout laboral? Claro, pues mira, una cosa muy común que creo que mencioné anteriormente es los despistes. De repente, si te notas que te cuesta concentrarte, que te falla la memoria, que estás durmiendo mal. Insisto mucho en el sueño porque creo que el sueño es como muy, muy clave. O sea, cuando uno se acuesta y uno tiene la cabeza puesta en el trabajo, y no descansa lo suficiente, claro, es que eso realmente te destroza a nivel mental. Entonces creo que eso es como un punto muy, muy clave. También tener en cuenta si tienes problemas digestivos, que eso no lo mencioné, pero también mucha gente de repente, no sé, tiene gastritis, por ejemplo, o cosas, o otros problemas, dolores de cabeza, dolores musculares también, que se tensa mucho el cuello o la espalda. Todo esto quiere decir que para evitar que uno llegue a ese punto hay que tener como un radar, y no y pararnos a pensar cómo estoy yo, cómo está mi cuerpo, cómo están mis relaciones, ¿no? Y un poco también evaluar. A veces uno tiene la suerte de tener un ambiente laboral genial, donde hay comunicación, donde hay colaboración. Otras veces no. Otras veces uno está en un ambiente muy tóxico de trabajo. Entonces, eso es para irlo viendo, ¿no? Y también, y si es algo que se prolonga en el tiempo, pues pararnos a tomar decisiones de, ¿puedo seguir así o esto está en detrimento de mi salud, ¿no? Entonces, un poco eso. Y ya para terminar, ¿cómo debemos de actuar si nos encontramos ante una situación de salud mental, sea cual sea el motivo? Sobre todo eso, dentro, pues eso, sobre todo en nuestro sector es mucho estrés, ¿no? Mucha ansiedad, pero bueno, cualquier problema de salud mental derivado a nivel del trabajo, ¿cómo debemos actuar? Pues depende de justamente qué te pasa en el momento, ¿no? Porque si ya vemos señales físicas graves, pues directa al médico, ¿no? Perdona, ¿qué tipo Por de... ejemplo, esto de los problemas digestivos que Vale. mencioné anteriormente, si trastornos del sueño muy grave, ¿no? En ese sentido, pues directamente a un profesional.
Si no ha llegado a ese punto y lo que vemos es que estoy cansada en exceso, por más que duerma siento que no descanso, que eso es también como algo que pasa mucho, pues tomar medidas, poner límites en el sentido de comentárselo, comunicárselo a la gente con quien yo pueda, ¿no? A los jefes o a los colegas que, oye, estoy pasando por un momento, no estoy durmiendo bien. Si uno tiene el lujo de poder pausar y tomarse unos días, pues hacerlo. Y ir. Y también yo creo que como volver a lo básico, yo siempre le digo a mis pacientes que perdemos muy de vista esto y esto es algo que escuchamos mucho, pero es que tenemos que volver a lo básico, en el sentido de, ¿qué nos hace bien? Pues comer bien, ejercitarnos, movernos, conectar un poquito con la naturaleza, si se puede. En caso de que esto no se pueda, por alguna razón, pues aunque no se pueda, ver cómo puedo yo implementar ciertas pausas durante mi día. Es decir, cada 2 horas me salgo de donde estoy trabajando, tomo un aire, hago unas respiraciones, escucho una música, ¿no? Incluso, o sea, no sé, algo que yo he hecho es cantar, porque cantar regula mucho el sistema nervioso. Entonces, oye, me canto un par de canciones si puedo y vuelvo a lo que estoy haciendo, en el sentido de darle al cuerpo una pausa y una conexión consigo misma, ¿no? Porque cuando uno ejercita eso, uno va detectando las señales más pronto que tarde, ¿no? Cuando uno ignora el cuerpo y no da pausa a nada, pues es cuando realmente uno llega hasta el final y todo explota, y explota mal. Entonces yo creo que ir, pues, digamos como tener una actitud de observadora, muy observadora consigo misma. Pues Javier, Mariela, muchísimas gracias por tanto tu testimonio, Javier, Mariela, por darnos ese enfoque un poco más clínico y por entender un poquito mejor qué es el burnout y evitar que nosotros también lo suframos. Y bueno, que muchísimas gracias de verdad por todo. Contaremos con vosotros en cualquier otro podcast sobre salud mental y nosotros nos esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Genial. Gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Andrea, y a Mariela. Ha sido muy interesante. Y me gusta lo que Me gusta. comentas. Muy bien, anótatelo.